gobierno lo que está haciendo es probando fuerza, digamos. Mm, no, evidente, ¿no? No hace falta una, una concientización en la universidad. En realidad, los más afectados, obviamente, somos los que nos quedamos en la institución, ¿no? Al final el estudiante queda un tiempo y se va, Mm, pero indirectamente también están, o sea, van a condicionar lo que ustedes van a heredar de sus padres o lo que sus padres tienen, ¿no? Pero ahí viene la movilización de los estudiantes. Yo veo que hay mucha negligencia de parte de los colegas y los administrativos también, pues, ¿no? Este, Había harta participación, más estudiantes la vez pasada, la última en la marcha que hemos visto, eran más estudiantes que los mismos docentes y administrativos. Y eso molesta, pues, ¿no? Definitivamente sí. yo le he citado algunos nombres, no hubiese gustado citar esos nombres que le dije, pero yo sé que esos docentes pasan clase, ¿no? Están pasando clases como si no haya pasado nada. Algunos por la comodidad de no dejar su empresa, el caso de González, el caso de Peinado. Yo también tengo mi empresa, ¿no? Pero en algún momento me doy tiempo para poder hacer estas cosas. Es importante generar empatía con el problema ajeno de la institución a la que nos cobija, de los amigos, de los colegas. Pero no van a entender mucho porque sus docentes no les han enseñado valores. Bueno, a ver, no sé cuándo Gino participará en una marcha. Su forma de pensar no comparto, no, sin embargo la respeto. Y él puede ser brillante como profesional, pero como persona, como ciudadano, deja mucho que desear. Y así pueden haber varias personas, ¿no? Al final, cada uno es libre de sus decisiones, pero molesta de que no haya empatía con los colegas, con el problema que tiene la universidad, con lo que está pasando a nivel de país, etcétera. Eso es lo que molesta. Y Sí, bueno, yo pero he optado la semana pasada por no pasar clase, pero tampoco no he visto mucha participación de los estudiantes, ¿no? Hugo le dicen, he visto varios de aquí, de esta materia como de los de economía, y muchos nos hemos molestado, incluso yo lo conozco al secretario de la FUL y yo le reclamé y le dije, ¿cómo puede ser que nosotros estemos acá? Porque yo igual fui a la marcha y como usted dice, solo habían unos 50 60 administrativos y éramos hartos estudiantes. Le dije, no puede ser que el sindicato diga que, ay, que nosotros vamos a apoyar y no obliga a los administrativos, digamos, que vengan toditos, digamos, ya que no están trabajando horario continuo y algunos ni siquiera están trabajando por el tema de la vejez, que vengan por lo menos a sentarse aquí en la avenida o a hacer algo. Le dije, es algo absurdo que son más de 1500 administrativos y solo aquí hay 100. Le dije, ni 100 hay, le dije. Entonces él agarró, sí vamos a hacer eso, compañero. O sea, es una lástima que incluso las actuales autoridades no hacen nada, digamos. Mandan los y no obligan, digamos. Como cabecilla deberían obligar a todos, digamos. Yo pienso, digamos, que Sí, debería ser para todos. no, correcto. Son 1.750 administrativos, le comento. Yo participé en la comisión económica que hizo la evaluación de la universidad. Trabajamos 4 docentes, Ever Soria, bueno, a la cabeza estaba el actual DAF, ¿no? Oscar Nogales. Ujú. Ever Soria, estaba mi persona, y estaba, hay otro colega que trabaja en ciencias económicas, Teófilo Caballero, y bueno, la situación obviamente crítica de la universidad, y ahí vimos los reportes, pues, ¿no? 1.750 administrativos, 1.600 docentes, hay más administrativos que docentes. Y fíjense la contradicción, la universidad tiene como misión formar profesionales. ¿Y con quién forma? Con los docentes, no con los administrativos. Los administrativos apoyo. Pero hay más administrativos que docentes, que lo han hecho la universidad en una agencia de empleo, pues, ¿no? Y obviamente ya llorar sobre la leche derramada no tiene sentido, sino que ver de aquí en adelante qué hacemos para poder cambiar. Y bueno, como ciudadanos sí hay que participar en todas las convocatorias que se tengan para
revertir lo que está haciendo el gobierno. Yo comparto todo su preocupación de usted. En todo caso, hay que concienciar, se llama, a todos los colegas, a los administrativos para poder participar masivamente. Porque si salimos todos los que somos los 100.000, obviamente nadie nos para, pues, ¿no? Y lo triste del caso es que no salimos todos. El día de la última marcha, por ejemplo, yo estaba en bicicleta y por eso me fui al final, pero lo vi a Mario López, lo vi a algunos colegas y algunos estudiantes que estaban ahí con él. Yo estaba de colero en donde iban los estudiantes también que iban con bicicleta, ¿no? Nos mandaron al final. Bueno, en todo caso, hay que estar pendiente de las otras convocatorias. Yo no fui hoy un poco para definir ya lo del examen, lo hemos venido postergando, se nos va a complicar bastante si no tomamos ya las decisiones. Yo les pido de que tratemos de avanzar lo más que podamos, mejor si terminamos hasta diciembre la materia, y bueno, y rendir los exámenes, ¿no? El día martes, si no tienen algún problema, el día martes vamos a dar el examen, el primer parcial. El primer parcial es un examen teórico práctico, ¿no? La teoría lo vamos a dar en formulario Google Drive, les envío yo el link del formulario, entran con el link, responden y bueno, eso dura 15 minutos. Y luego damos el examen práctico, que van a tener 1 hora y media para dar el examen práctico. También, en este caso, el examen práctico voy a definir hasta el día lunes. Si hay aula disponible grande, la vamos a dar escrito, si no, lo vamos a dar de manera virtual. Voy a coordinar esto con la asociación que está manejando el ingeniero Contreras. Si hay un aula disponible, somos inscritos, algo de 56, si no me equivoco, en esta materia. Y estamos entrando solamente a clase en promedio entre 30, 40, llegamos a algún momento, pero los inscritos son más de 50. Entonces, vamos a definir, pero el examen teórico va a ser vía formulario Google Drive. Es el mismo que es compatible con Classroom. Y el examen escrito lo vamos a dar, vamos a ver hasta mañana, voy a ver si puedo contar con aulas, si no, lo vamos a dar de manera virtual. Si lo damos de manera virtual, ya saben que sacan la imagen en PDF y lo envían directamente. Y si es presencial, obviamente no hay necesidad. Bien, chicos, hoy voy a hacer una clase ya un poco preparando el material para hacer la parte práctica de la unidad 3 del diagnóstico patrimonial. Pero como han visto ya en la anterior clase, en la primera parte introductoria de este capítulo que se llama diagnóstico patrimonial, se empieza analizando la importancia que tienen la contabilidad en primer lugar y en segundo lugar los instrumentos financieros, ¿no? Los instrumentos financieros más importantes que tiene una empresa de cualquier rubro, hardware, software, son los balances, el estado de resultados y el flujo de caja o cash flow. Los más utilizados para nosotros van a ser el balance y el estado de resultados. En algún momento vamos a hablar del flujo de caja. Pero como estamos haciendo finanzas para no financistas, para un ingeniero en sistema, para que pueda verificar el funcionamiento de su empresa y tomar decisiones, para que no sea tan desconocida su toma de decisiones, porque el funcionamiento empresarial es a base de toma de decisiones. Y lo que le proporciona la economía, la contabilidad y las finanzas son sistemas de información. ¿No? Ustedes saben bien que el sistema contable es un sistema informático, el sistema financiero que se diseña en un sistema integrado de gestión también es un sistema de información.
el sistema de los reportes económicos, etcétera. Entonces, todo es posible automatizar en una empresa, incluyendo los reportes de los análisis financieros para tomar decisiones. Por esa razón no se necesita, si ustedes quieren saber con mucho detalle las finanzas, sino los aspectos más importantes, y que eso es lo que estamos queriendo hacer, al igual que la economía, al igual que la contabilidad, no los aspectos más importantes, más relevantes o críticos donde hay necesidad de ponerle atención, ¿no? Y las finanzas, como estudian ciencias económicas, es totalmente diferente, ¿no? Van con más detalle, que no nos interesa mucho a nosotros los detalles, sino los aspectos de factores clave para tomar decisión. En ese marco, para que yo pueda controlar el funcionamiento económico y financiero de mi empresa, que es de software o de hardware, los documentos más importantes que debo revisar es el balance y el estado de resultado. ¿Qué me muestra el balance? Ya vimos la clase anterior que es importante no solamente para los dueños, para hacer inversiones, para los clientes, para los proveedores, etcétera, para los bancos, que son los proveedores de plata. No solamente para ellos, sino también internamente para los propietarios de la empresa o para los futuros accionistas. El balance es un sistema de información que me proporciona el estado de la salud económica y financiera de una empresa. Me dice qué es lo que tiene la empresa, qué es lo que debe la empresa, me avisa y me da información de cuánto aportaron los dueños a la empresa, me avisa que si la empresa generó en un proceso de gestión contable o en un ciclo contable o en un periodo de tiempo de un año, si generó utilidades, si generó pérdidas, etcétera. Entonces, además me da información el balance de toda la cartera de deudas que tiene la empresa, cuánto debe y cuánto es de propiedad de la empresa. Por eso es un documento muy importante, ¿no? Para que yo pueda pagar impuestos, para comprar una empresa, para ser socio de una empresa, siempre se va a revisar el balance. Como dije hace rato, el balance me da información de la salud, del estado en el cual se encuentra una empresa. Y precisamente su estructura, como han visto ya en la clase anterior, es muy importante tenerlo de manera clara, cómo está estructurada, porque en la parte práctica vamos a elaborar un balance a partir no del ciclo contable que han ustedes aprendido en contabilidad, el libro diario, el del libro diario mayorizo, una vez que mayorizo elaboro el estado de comprobación de sumas y saldos, luego elaboro el balance. No, directamente vamos a partir de una mezcla de cuentas, ¿no? De un mix de cuentas, vamos a elaborar el balance directamente apropiando en la estructura que tiene un balance, ¿no? Y determinando sus componentes, precisamente, sus cuentas. Y para ello, precisamente, lo primero que vamos a desarrollar es, vamos a recordar más bien, ¿no? Cuál es la estructura del balance general, que ya lo hemos visto la clase anterior. Sin embargo, como no hemos pasado clase una semana, seguramente se olvidaron. Vamos a recordar eso. Luego vamos a estudiar cómo se ordenan las cuentas para hacer análisis financiero, en este caso el diagnóstico patrimonial, cómo se ordenan las cuentas del activo, cómo se ordenan las cuentas del pasivo, o sea, algo básico y elemental, que nos va a permitir, como dije hace rato, poder analizar la información en el balance y tomar decisiones, que eso es lo más importante, ¿no? Muy bien, voy a compartir la pantalla para retomar lo que estábamos viendo la clase anterior. Seguramente ustedes ya están observando lo que estoy compartiendo. Y voy a precisamente empezar describiendo el balance general. A nivel de balance, chicos, cuando se elabora un balance, se muestra básicamente esta balanza que está con un ejecutivo acá. ¿Sí? Este ejecutivo hace referencia o muestra
cómo desde el punto de vista financiero, el activo es igual siempre al pasivo en un balance general. Todas las cuentas del activo siempre van a igualar a las cuentas del pasivo, por eso es una balanza equilibrada, es el equilibrio. Los activos obviamente representan los recursos que tiene una empresa, ya sean en efectivo, ya sean en inventarios, ya sean en activos fijos, en bonos, en acciones, etc. Y el pasivo representa lo que la empresa debe o son los compromisos que tiene una empresa con personas de quienes se prestó o con personas que aportaron los socios, por ejemplo, de una empresa, el capital para empezar a operar. Entonces, las deudas están dirigidas a dos segmentos, las deudas a terceras personas y a los propietarios de la empresa. Y en este caso, cuando hablamos del activo, estamos hablando de este conjunto de cuentas que son parte del activo y las deudas que están agrupadas básicamente en dos componentes, uno que es el pasivo propiamente dicho, lo que se debe a terceras personas y el patrimonio que ha aportado, como por ejemplo el capital, ¿no? El capital que ha aportado el socio para poder operar una empresa. Bien, eso a manera de gráfico, pero operativamente, cuando hablamos del balance chico, nos referimos básicamente a una situación de cuentas de la contabilidad que me muestra información en estos ámbitos. Me muestra inicialmente una información de todo lo que implica activos. No posiblemente haber, voy a colocar fin para aumentarle aquí activos circulantes, que también se llaman activos activo circulante, coma, activos fijos. Y esos serían los primeros componentes, ¿no? El activo circulante también otros le llaman activo corriente, es lo mismo. Un balance siempre va a presentar esta estructura. La primera cuenta va a ser activo circulante. La segunda cuenta va a ser activos fijos y en algunos casos también pueden existir otros activos. También cuenta en la parte del activo circulante el inventario o los stock, que son las mercaderías que tiene una empresa para poder realizarlas. En el caso de una empresa que desarrolla software, su stock puede estar representado por las aplicaciones que ha desarrollado y todavía no ha entregado a los clientes que están en proceso. Eso es su stock. Y el otro componente importante son las deudas por cobrar o clientes, que son una empresa siempre de desarrollo de software, todas las cuentas por cobrar que se tiene a los clientes a quienes se les vendió aplicaciones informáticas o insumos al crédito. Es decir, se refiere básicamente a los derechos que tiene una empresa. Por otro lado, también existe otro grupo de cuentas que son las obligaciones con terceras personas, como por ejemplo las deudas por sueldos, salarios, por préstamo de capital, y también las deudas internas que son hacia los socios que han aportado el capital. En general, las deudas a terceras personas se clasifican en deudas a corto y largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, nos referimos a todo lo que implica sueldos, salarios, alquileres. Estamos hablando déjenme colocar en modo presentación. Estamos hablando de alquileres, sueldos, de impuestos, servicios básicos, etc. Y a largo plazo generalmente son hipotecas, ¿no? Y también en la parte del pasivo comprende el patrimonio neto actual, que es el capital ya convertido en un patrimonio de una empresa. Es decir, las deudas no solamente son con terceras personas, sino también con los dueños de una empresa. Estas cuentas que acabo de mencionar, que son parte del balance general, están agrupadas en estas 5 cuentas. En realidad son 4.
más o menos, que sería la quinta, las utilidades o las pérdidas que genera la empresa. En todo caso, lo más resaltado, lo más sobresaliente más bien, que se puede encontrar en un balance es el activo, el pasivo y el capital que van juntos siempre, el resultado que puede ser utilidad, suma, cuando al capital, y cuando hay pérdida negativo, resta el capital. Es decir, estas cuatro cuentas están representadas también en forma de ecuación, la ecuación contable general, donde se encuentra el activo, que es igual al pasivo, más el capital. ¿No? Estos dos componentes son el pasivo, al cual se suma, en este caso el capital, se suma todos los ingresos, utilidades que se generen, o se van a restar todos los egresos o pérdidas que se tengan. Bien, esto es importante, entonces, que esta es la estructura que vamos a utilizar para poder evaluar el balance de una empresa. Bien, desde el punto de vista de su importancia del balance, ¿qué representa? En general, el balance es un instrumento, un documento financiero muy importante que lo utilizan básicamente los propietarios de una empresa, los socios, los accionistas, ¿no? Cuando quieren realizar alguna inversión para fortalecer o para ampliar la empresa. Por ejemplo, si se quiere renovar los equipos, si se quiere contar con mayor compra de materia prima, si se quiere comprar o vender acciones, se quiere promover, realizar depósitos de dinero líquido o cualquier otro movimiento económico financiero dirigido básicamente a mejorar la rentabilidad de una empresa, requieren primeramente que se analice si vale la pena hacer esa inversión y ese gasto. Si vale la pena, para ver si vale la pena hay que revisar el balance. ¿No? Si yo tengo una empresa quebrada donde, por ejemplo, voy a escribir aquí, actualmente mi empresa tiene esta estructura: activo, pasivo, más capital, donde este 100% que tiene, que representa los activos, está compuesto por 80-20. ¿Qué significa esto? Que el 80% de lo que yo tengo en mi empresa lo he obtenido con plata prestada de terceras personas y solamente el 20% lo obtuve con el aporte de capital. Esta situación, por ejemplo, esta composición del balance de una empresa tiene un alto riesgo, pues, ¿no? Su gestión implica mucha dedicación porque, fíjense, yo debo 80%. Un pequeño traspié financiero implica que puedo quebrar. Su manejo de esta empresa requiere una atención bastante, bastante detallada, básicamente, cuidando que este componente, que al final me va a permitir continuar o que la empresa quiebre. Este 20% es el aporte de los dueños y este 80% es plata prestada. Ahora, ¿qué tengo que ver yo en el balance? Que esta plata prestada no esté a corto plazo, porque yo tengo pasivo a corto plazo, PC, tengo pasivo a largo plazo, PL, pasivo largo plazo, PLP. Si esta empresa, como así está compuesta por estos porcentajes, 80% con plata prestada y 20% con aporte de capital, pueden funcionar bien sí y solo si el pasivo circulante de este 80% representa al menos el 90%. Y solamente, perdón, a la inversa, 90% a largo plazo y solamente 10% a corto plazo. Esta empresa va a funcionar bien con una restricción.
de que el pasivo a corto plazo sea equivalente a la décima parte de este 80% y el 90% de este 80% esté representada por deudas en el largo plazo. Solamente así se puede salvar una empresa. Obviamente, estas situaciones son las que vamos a evaluar en dos situaciones que se llama el análisis del diagnóstico patrimonial estático y dinámico. Bien, entonces, por eso es importante el análisis del balance. Esto es un balance. Cuando hago esta ecuación con estos tres componentes, balance. Estoy analizando el activo, que es igual al pasivo más el capital. Muy bien. Entonces, de ahí viene la importancia que tiene este instrumento financiero para que se evalúe, para que se analice, se interprete, se puedan hacer inversiones como en el caso que estamos analizando, ¿no? Cualquier inversión, cualquier ampliación de depósito de mayor plata en una empresa se requiere evaluar primero el balance. También para invertir se recurre en la mayoría de los casos a buscar financiamiento, lo que supone un factor de riesgo. Si usted quiere invertir, no tiene plata, va a ir al banco. Para que el banco le dé plata, le van a pedir su balance. ¿Y qué va a hacer el banco con su balance? Lo va a evaluar como estamos queriendo evaluar. Y finalmente, para realizar un diagnóstico que permita determinar básicamente cómo se encuentra la empresa en términos de salud, bien, mal, regular o pésimo. Entonces, esto del análisis del balance nos permite realizar un diagnóstico objetivo acerca de la situación en la cual se encuentra una empresa. Cualquier diagnóstico debe elaborarse de manera clara, oportuna y real para que sirva como instrumento para toma de decisiones. De lo contrario, no sirve, ¿no? Bien, ¿cómo organizamos, en este caso, el activo cuando se requiere invertir? Fíjense, esta pequeña matriz es muy interesante. Aquí estoy juntando el activo con el pasivo, ¿no? El pasivo se convierte, ya saben que son las fuentes del pasivo. Voy a colocar el pasivo tiene dos fuentes importantes. Una de ellas es la deuda con terceras personas, o sea, deuda y aporte. Deuda. Y el otro viene a ser el aporte. Aporte socios. Aporte socios. Bien, entonces, el pasivo, lo que yo debo en mi empresa lo puedo, está referido generalmente a las deudas a terceras personas y el aporte de los socios. Esas son fuentes de financiamiento que utiliza una empresa. ¿Para qué? Para las inversiones en los activos. Todo lo que tiene una empresa como activo, llámese computadoras, mesas, sillas, muebles, infraestructura, vehículo, ventiladores, aires acondicionados, todo esto, una empresa lo ha comprado con plata prestada o con aporte del socio o de los socios. No hay otra forma. En esta pequeña matriz, la nomenclatura me dice de que el activo representa el conjunto de las inversiones, esto de aquí, y el pasivo, el conjunto de los financiamientos, o sea, fuentes de donde se obtuvo dinero para hacer las inversiones en el activo. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, el análisis del balance es muy importante y que tiene estas divisiones usuales ya en forma detallada. Estos componentes son generales y que los vamos a tomar en cuenta para elaborar el balance. ¿Cuál es su estructura del balance en forma general? Va a tener estos tres componentes en el activo y tres componentes en el pasivo. A su vez, el primer componente del activo se puede subdividir en estos tres subcomponentes. Concretamente, en un balance nunca debe
no debe dejar de mencionarse el activo circulante. El activo circulante tiene a su vez 3 componentes. El activo disponible. Aquí, chicos, se refiere a todo lo que, vamos a citar algunos, suficiente con esto. A todo lo que implica caja. Las empresas manejan plata en caja. Las empresas manejan plata en cuenta corriente. Cuenta corriente, abreviatura solamente. Cuenta corriente. Manejan en cuentas de ahorro. Ahorro. Manejan en DPF, que hemos utilizado ya varias veces, DPF. En el interés simple y compuesto hemos hablado de DPF. Entonces, el activo disponible significa platita, casi en efectivo, en caja, en cuenta corriente, en caja de ahorro o en forma de DPF. Entonces, la cuenta del activo disponible implica el manejo del dinero como tal. El segundo componente del activo circulante es el activo exigible. El exigible hemos dicho que se refiere básicamente a todo lo que a la empresa le deben y por lo tanto la empresa debe exigir que le paguen, por eso se llama exigible, o cuentas por cobrar también se llama. Voy a borrar el primero. Cuando hablamos de exigible nos referimos de la misma forma a lo que otros le llaman cuentas o documentos por cobrar. ¿Sí? Entonces, el exigible, que es lo que la empresa lo tiene como un derecho a cobrar, puede estar compuesto básicamente en forma genérica por la cuentas y documentos. Cuentas por cobrar o documentos por cobrar. Documentos. Que son estos dos conceptos diferentes, ¿no? Las cuentas por cobrar se refieren, por ejemplo, cuando existe una venta con palabras, ¿no? Yo vendo computadoras y vendo a un amigo con solamente palabras. Es una cuenta que me debe, tiene una cuentita conmigo. Pero lo más prudente y sensato es vender al crédito, pero con documentos, con un cheque, con un pagaré, con una letra de cambio, etcétera, que son instrumentos financieros con los cuales yo me pongo yo mismo garantía que los voy a recuperar. Entonces, el activo exigible se refiere básicamente a todo lo que le deben a la empresa en cuanto a cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Y el tercer elemento del activo circulante es el activo realizable. Este activo realizable también tiene un nombre particular, que ustedes lo conocen, que se llama stock o inventarios. Esto mismo, el activo realizable se llama stock, S-T-C-K, stock. O también se podría llamar inventario. Cuando dice realizable, lo que la empresa puede vender, ¿no? Entonces, realizable o también podemos llamar inventarios. Inventarios. Bien, esos son los 3 componentes del activo circulante. Si ustedes me preguntan, ¿tiene una subdivisión el activo fijo? Directamente sí, tiene obviamente en cuentas. Todo lo que es infraestructura, todo lo que es terreno, todo lo que es maquinaria, todo lo que es equipo, todo lo que es herramientas. Concretamente una empresa que desarrolla software. El activo fijo va a estar compuesto por la infraestructura, por el edificio donde opera la empresa. Además va a estar compuesto por todo lo que implique computadoras, equipos de multimedia si tiene la empresa, impresoras, muebles, enseres, aires acondicionados, ventiladores, terrenos si tiene un terreno la empresa,
representa el activo fijo, incluyendo vehículos, si tiene camionetas para distribuir los productos, si tiene un vehículo para hacer asesoramiento a las empresas que le han comprado software, etcétera. Si es una empresa que vende insumos, tendrá camioneta, tendrá vagoneta, etcétera, para entregar. Esos representan los activos fijos. Y los otros activos generalmente son dos, chicos. No hay muchos que se puedan colocar, al menos en nuestro país. Están los teléfonos, acciones telefónicas. Acciones telefónicas. El teléfono fijo que tenemos. Acciones telefónicas. El teléfono fijo que tienen las empresas como un mecanismo de comunicación, teléfono clásico, representa una acción telefónica y tiene un precio de $1,300. Otros activos representan cualquier inversión que se haga a corto plazo. Voy a colocar acá, cualquier inversión. Inversión a corto plazo. CP. Por ejemplo, si yo compro acciones a corto plazo, si yo vendo bonos a corto plazo, son otros activos. Entonces, en general, esos son los componentes más importantes del activo. Si pasamos al pasivo, acuérdense que estas dos tienen que ser siempre iguales. La sumatoria que yo tengo de estas cuentas, la sumatoria debe ser igual a esta sumatoria de acá. Estas siempre van a igualar. Muy bien. En el caso del pasivo, yo tengo aquí deudas a corto plazo, o también se llama pasivo circulante. Estoy haciendo esta descripción, incluyendo todos los términos que se utilizan para precisamente cuando ya hagamos el ejercicio, no vamos a volver a recordar. Posiblemente ahí, en lugar de activo realizable, utilice stock, que es el término general. En lugar de exigible, hable de clientes. En lugar de activo disponible, pues simplemente hable de caja. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo la descripción, entrando en detalle lo más posible para que ustedes tengan todas las versiones con las que se conoce estas cuentas. Bien. Y las deudas a corto plazo, o también conocidas como pasivo circulante, chicos, se refiere a todo lo que debe la empresa en cuanto a documentos y cuentas. Por ejemplo, las cuentas por pagar, por sueldos retenidos, por sueldos que no se han pagado todavía, las cuentas por impuestos que se tienen, las cuentas referidas a los alquileres, etcétera. Y además, cualquier documento que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo una letra por pagar, tengo una letra de cambio por pagar, tengo un cheque por pagar, tengo un documento de préstamo por pagar, etcétera. Cualquier pago que se quiera realizar o que se tenga en la empresa, estamos hablando de deuda de corto plazo, siempre y cuando no pase desde un mes hasta máximo un año. Esas van a ser las deudas a corto plazo, desde un mes hasta un año. Como límite, ¿no? Por ejemplo, lo más común aquí de deudas a corto plazo, les decía, son los sueldos y salarios, ¿no? Que se pueden deber al personal, son los servicios básicos de agua, luz, teléfono, son los intereses que se paga al banco, todo lo que implique cuentas por pagar que se tengan en el corto plazo a clientes o documentos, están representadas por deudas a corto plazo. Las deudas a largo plazo generalmente lo vamos a entender como hipotecas, ya les decía por qué. Una hipoteca implica un crédito, una deuda que tiene una empresa a largo plazo, en el entendido de que son montos importantes que una empresa puede prestarse del banco bajo condición de dejarle papeles de otro activo. Ejemplo, si yo saco $100,000 del banco, es una empresa de desarrollo de software, estoy organizando para empezar a trabajar en Santa Cruz, hipoteco los activos que tengo. Si quiero 100,000, debo tener 300,000 en activo. La relación es 1:3, no es 1:1. Si yo quiero un crédito en el banco, van a buscar como garantía
activos equivalentes al doble, ¿sí? Si quiero sacar 10,000, yo tengo que mostrar activos que tengo de más de 10,000, 20,000 mínimo, que es más o menos como una garantía si vale el término. Y precisamente una hipoteca saco un crédito de un banco a largo plazo y a bajas tasas de interés. Por ejemplo, puedo sacar 20,000 o 200,000 dólares, $1,000,000, $500,000 a tasa de interés que pueden oscilar entre el 2 y 3% anual. Bueno, precisamente por eso la hipoteca, ¿no? Yo saco crédito a largo plazo y son montos grandes, y para que no me generen problema a mi empresa para pagar, voy a pagar generalmente en un primer pago voy a pagar más intereses que el capital, ¿no? Entonces ya es el negocio del banco. Y finalmente está el patrimonio. El patrimonio es cuando el capital a través del tiempo se convierte en patrimonio porque se le ha sumado a esto las utilidades. Cuando obtengo utilidades en mi empresa, voy a sumar al capital inicial y ese capital más la utilidad se convierte en patrimonio. Es el total que tiene una empresa desde el punto de vista de recursos que son propios de la empresa aportados como capital más las utilidades generadas en una gestión o se vienen arrastrando utilidades de gestiones anteriores que no se lo capitaliza para mantener cuentas separadas. Es decir, al patrimonio se le suman las utilidades de la gestión y utilidades no distribuidas. Puede tener estos dos nombres. Utilidades de la gestión del presente, de la gestión, o puede tener utilidades no distribuidas que pueden ser de otras gestiones que no se la distribuyó. La otra viene a ser las utilidades de la gestión y utilidades no distribuidas que se vienen arrastrando, utilidades que las utiliza la empresa, no distribuidas. Bien, entonces esas son las cuentas más importantes del pasivo, de tal forma que cuando sumo estas cuentas, tengo que tener, como está aquí la flecha, igualado. Voy a sacar el puntero. Estas deben ser siempre, la sumatoria de estas cuentas deben ser iguales. Es decir, el balance debe estar cuadrado, le llaman también, ¿no? Cuadrado no es que sea en una hoja de cuadrada, sino cuadrado quiere decir de igualdad, en este caso. Perfecto. Entonces ya sabemos cuáles son los componentes del balance general en detalle. Ahora vamos a ver cómo ordenamos, en este caso, el activo. Pero para ello primero vamos a ver, ¿no?, los componentes del activo, que estamos hablando de, por ejemplo, el activo circulante, el activo fijo y otros activos que son los más importantes. El activo, desde el punto de vista para hacer análisis financiero, tiene una forma particular de organizarlos, ¿no? En todo caso, el activo está conformado por un conjunto de otros activos y los activos fijos. A ellos se los conoce como activos permanentes. Gráficamente, ¿cómo podemos ver? Para hacer análisis financiero, chicos, fíjense lo que aprendimos aquí. Cómo se ordena el activo en este orden, ¿no? Para hacer análisis financiero, yo tengo que volcar estas, por ejemplo, el activo. Primero voy a colocar otros activos, después viene activo fijo y finalmente viene activo circulante. O sea, se invierte patas para arriba, si ustedes quieren, las cuentas para hacer análisis financiero. Ejemplo, aquí el activo, ¿cómo lo voy a ordenar? Fíjense, primero otros activos, luego viene activos fijos y finalmente están los activos circulantes. Es decir, lo que he hecho yo es ordenar estas cuentas en términos de las cuentas menos líquidas a las más líquidas.
Y eso lo vamos a ver aquí. El activo se ordena de las cuentas menos líquidas a las más líquidas. A las más líquidas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Eso es lo que vamos a explicar. Porque esto se invierte de esta manera un poco por metodología para hacer análisis financiero. En segundo lugar, se ordena porque las cuentas que generan dinámica en una empresa son los activos circulantes. En cambio, los otros activos y el activo fijo son activos permanentes que no se van a modificar. Regularmente no se modifican estos, se mantienen por mucho tiempo fijos. En cambio, los activos circulantes, el manejo de plata en caja, banco, DPF, los clientes por cobrar, la realización de los inventarios es permanente. Una empresa que vende insumos informáticos o que desarrolla software. Desarrolla software para vender, o sea, estas cuentas son más dinámicas. Los activos circulantes, y como ya saben, está referido a activo disponible, activo exigible y activo realizable. Es decir, caja, cuenta corriente, cuentas de depósito, DPF, etcétera. Activos exigibles, cuentas por cobrar a los clientes y activos realizables, inventarios, stock. Bien. Entonces, lo primero que debo hacer para ya hacer los ejercicios, ordenar las cuentas del activo del balance que tengamos, de las cuentas menos líquidas a las más líquidas. Bien, entonces esa es la estructura que debo mantener para hacer análisis financiero. Luego, es importante también analizar, en este caso, la forma del ordenamiento de esas cuentas a la inversa, patas para arriba, quiero decir, es precisamente porque el análisis financiero me exige ordenar de esa manera para analizar la liquidez de los recursos. ¿A qué le llamamos liquidez? Voy a volver al gráfico. ¿A qué le llamamos liquidez? Las cuentas son más líquidas cuanto más cerca están a manejar en efectivo. La liquidez tiene que verse, por ejemplo, las cuentas del activo circulante, les decía, déjenme hacer un ejemplo. Una de las cuentas es caja. Y una segunda es DPF. Caja. Ahora, y cuando la liquidez la asociamos con este concepto de plata en efectivo. Las cuentas más líquidas son aquellas que están ligadas al manejo de plata directamente. Una empresa necesita plata, va a su caja, saca la plata en efectivo. Una empresa que si tiene plata en el banco depositada en DPF, va y le dice, bueno, ya voy a cancelar el DPF, devuélvame mi plata. O sea, las cuentas relacionadas al activo circulante están asociadas a la liquidez, que significa dinero en efectivo. En cambio, estas otras dos cuentas, otros activos y activo fijo, son inversiones que no puedo vender pues mi edificio para contar con plata. No puedo decir, voy a vender mi edificio, voy a contar. No, no puedo decir, voy a vender mis acciones que están para un año cuando recién las he comprado. Es difícil. Entonces, precisamente las cuentas que tienen un movimiento de dinero en efectivo más dinámicas son la cuenta caja, son de depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorro, etcétera. Y además de las otras cuentas que componen el activo circulante, acuérdense que es inventarios. Si yo necesito plata, vendo pues mi inventario. Si necesito plata, cobro a mis deudores. Por eso, estas cuentas del activo siempre vamos a ordenar así, a la inversa, acuérdense, de las menos líquidas a las más líquidas. ¿Qué se entiende por liquidez? Dinero en efectivo. Estas cuentas, la mayoría implican dinero en efectivo, en cambio estas no, son inversiones. Por eso se las invierte. Bueno,
Generalmente, las cuentas del activo, chicos, tienden a la liquidez de los recursos en el análisis financiero. Ahora bien, si nosotros comparamos esta estructura que acabamos de ver, ¿a qué tipo de empresas generalmente corresponden esta forma de estructurar donde, fíjense, no es porque haya puesto solamente por poner, presenta casi los activos fijos y los activos, los otros activos y otra mitad los circulantes. Esta forma de distribuir en términos relativos me va a dar lugar a pensar en diferentes tipos de empresas que pueden existir en la realidad. Por ejemplo, cuando hablo de una empresa de desarrollo de software, estoy hablando de una empresa de servicios. ¿Qué tiene como activo más importante una empresa que desarrolla software? A su recurso humano. Es el que desarrolla el software de calidad. Influye para que yo desarrolle software de calidad que esté en mi cuarto desarrollando un software o en un edificio con aire acondicionado, con qué sé yo, con una serie de, con alta iluminación. ¿Influye la calidad del software? No, no va a influir. La calidad del software va a depender del fortalecer el recurso humano. Es una empresa comercial que vende computadoras, por ejemplo. Su activo fijo va a estar concentrado básicamente en su activo importante va a estar concentrado en los inventarios, porque esa es su función de la empresa que vende insumos, vender. Por lo tanto, su cuenta más abultada de estas que estamos analizando va a ser el activo circulante, porque aquí están los inventarios. Entonces, el ordenamiento, aparte de hacerlo invertido, es diferente la distribución de cada cuenta dependiendo del tipo de empresa. En las empresas industriales, una fábrica de computadoras, una fábrica de insumos informáticos, etcétera, su estructura del activo tiene esta forma. Por un lado, el 50% generalmente representa, ¿no? O más, perdón, más del 50% representa el activo fijo y otros activos. Más del 50%. Y el saldo representa el activo circulante. Es decir, como dice aquí el texto, en empresas del sector industrial, como por ejemplo una fábrica de computadoras, una fábrica de insumos informáticos, por lo general tienen dentro de los activos más del 50% compuesto por activo fijo. ¿Por qué? Porque es así. Porque una fábrica de computadoras necesita infraestructura adecuada, necesita maquinaria, necesita equipos, necesita herramientas. Y eso debe, en términos monetarios, representa generalmente más de la mitad de la inversión que se ha realizado en una empresa industrial, representa el activo fijo. ¿Sí? Es decir, son los activos permanentes dentro de estas empresas. Ahora bien, ¿y por qué debe ser así? Porque el activo permanente o el activo fijo es el que genera, como dice aquí, mayor producción a una empresa. Y al generar mayor producción, le genera mayores posibilidades de ventas. Y por ende esta situación mejorará los rendimientos y la rentabilidad de las empresas. Digo de otra manera más subjetiva. En las empresas industriales se debe invertir más en activo fijo y otros activos que en el activo circulante. ¿Por qué? Fijo
u otros activos y menos en activos circulantes. Eso me muestra este gráfico. Si usted se fija, la estructura de su balance en una empresa industrial, ordenando de las cuentas más líquidas a las menos líquidas, me dice que el activo y otros activos representan más del 50%. Esas dos cuentas generan riqueza. Se entiende por riqueza mayores ingresos para una empresa. En cambio, las cuentas del activo circulante, que son los stock, clientes, caja y bancos, no generan riqueza, generan gasto. Ahora, les explico por qué genera gasto. Aparentemente no es muy coherente, ¿no? Porque cuando tengo stock, chicos, en una empresa que fabrica computadoras, si manejo stock, implica dinero invertido. El mantener un stock de inventarios en una infraestructura, en un galpón, genera gastos, porque debe haber iluminación, debe haber buena ventilación. Eso obviamente no es gratis, ¿no? Entonces me genera gasto. Clientes, el que yo tenga, el que haya vendido más al crédito, me genera inmovilizar mi plata. Mi plata está en manos de personas que les he vendido al crédito. Entonces no están generando utilidades mientras sigue latente aquí la cuenta por cobrar. Y finalmente, caja y banco. El que yo tenga platita en mi caja o en los bancos implica también adormecer un minutito. Hola. Sí, dígame. Mm. ¿Cuándo? El 22 en la mañana hasta las 11 puedo, de 8 a 11. Ya, 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 maybe. Bueno. Mm. Ya, bueno, ya, anóteme. Estoy en clase, Inge. Estoy en clase, anóteme, ¿ya? Bueno, ya, hasta luego. Como les decía de que en una empresa que fabrica insumos informáticos en una industria, se tiene generalmente mayor inversión en los activos porque generan riqueza, porque generan mayor producción y por ende mayores ingresos posibles, mayores beneficios. En cambio, las cuentas del activo circulante generan gastos en su administración. Por ejemplo, les decía los stock. Stock son inventarios. Cuando una empresa tiene mucho inventario, está el capital durmiendo en los inventarios, no hay circulación. Por eso generan gastos. Igual los clientes, lo mismo. Es como si mi plata lo haya prestado en forma de una computadora a un cliente. Por eso generan gastos. Y finalmente, caja y banco. Si yo dejo mi plata en caja, igual está durmiendo, no genera nada. O si lleva banco a una cuenta corriente, de la misma manera, el banquero va a prestar esta mi plata y le voy a dar liquidez al banco para que preste y ganando interés. Por esas razones generan gasto estas tres cuentas, chicos, ¿no? Bien, estamos hablando cómo ordenar las cuentas o cómo se ordenan o cómo deberían ser ordenadas las cuentas para hacer análisis financiero en una empresa industrial, como por ejemplo que fabrica insumos informáticos, que fabrica computadores, etc. Dos, cómo se ordena en una empresa comercial que vende, no fabrica, que solamente vende, que es el caso más real de nuestro país, ¿no? Estas cuentas también se ordenan manteniendo ese principio de las menos líquidas a las más líquidas, tomando en cuenta esta estructura. El activo fijo, que solamente es el local, el edificio, etcétera, pero lo más importante representan los stock o inventarios.
debe tener un porcentaje mayor a todo lo que yo tengo en la parte de activo. Acuérdense, todos estos componentes son el activo que tiene mi empresa. ¿Sí? Es el activo. Entonces, de ese total de activo, el activo fijo, fíjense, apenas es una rajita. En cambio, lo más importante de esta empresa, que son comerciales, son los stocks. Han invertido la mayoría de la plata en activos de stock, porque son los inventarios. Por una empresa que vende insumos, imagínense una importadora de insumos informáticos, invierte sus $2 millones para traer 20 camiones de computadora de insumos. ¿Dónde tiene invertido generalmente su plata? En stock o inventario. Bueno, el resto son cuentas que tienen menos participación. Vamos grabando en el cerebro. No quiero que ustedes se aprendan de memoria, simplemente por deducción lógica. Acuérdense que en una empresa industrial, más del 50% se invierte en activo fijo, maquinaria, equipo. ¿Por qué? Porque con eso se produce. Al producir más, se tienen mayores posibilidades de vender ingresos y generar mayores utilidades. En una empresa comercial, la mayoría está invertido del activo en stock. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que vender. Pues, ¿no? Yo importo para vender y tengo por eso stock acumulado. Y finalmente está un tercer caso, que es las empresas de desarrollo de software, que es una tercera forma. Pero antes, en las empresas generadoras de riqueza a través de la venta de servicios, la mayor parte, esta parte del dinero, aquí lo tienen invertido básicamente en una distribución equitativa en activo fijo, stock y activo circulante en un 33%. Si agrupamos estas tres cuentas, en un 33%. ¿Por qué ocurre eso? Porque una empresa que desarrolla software, su recurso más importante, su stock más importante es el personal. Su recurso más valioso que le genera ventajas competitivas no es sus buenas computadoras, principalmente, sino su alta calidad de ingenieros, complementariamente buenos equipos. Pero primero no es buenos equipos y después, bueno, es mejor que tenga buenos equipos y ingenieros más o menos. No, no es así. Primero yo tengo que tener una planta exquisita de ingenieros de calidad complementados con buenos equipos para desarrollar software de calidad. Entonces la empresa invierte en términos de porcentuales, el 33% en activo fijo, el 33% en activo circulante, el 33% en otros activos, etc. Entonces hay una distribución más proporcional, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque en una empresa que desarrolla servicios, los encargados o desarrollar software o el personal se constituyen el activo fijo más importante y que genera riqueza para la empresa. Resumiendo, en una empresa industrial, los que generan riqueza, mayor dinámica económica son los activos fijos y otros activos. En una empresa comercial, los que generan mayor riqueza dinámica económica son los inventarios. En una empresa comercial. Y en una empresa de servicios, los recursos humanos. Muy bien. ¿Para qué se hace el diagnóstico del activo, chicos? ¿Cuál es la razón? ¿Qué motiva a que yo evalúe el activo de mi empresa? Bueno, en realidad se realiza, aquí hay un error, déjenme corregir sobre el pucho. Vuelvo a la presentación. En realidad, la razón por la cual se realiza el diagnóstico del activo es para descubrir estos problemas, que pueden ser financieros o económicos, ¿no? ¿Cómo lo he financiado y en qué he invertido? ¿No? Cuando yo digo, cuando hice esta pequeña matriz para mostrar el balance a través de las fuentes e inversiones,
y dije aquí activo y aquí económica y financiera, una empresa, estoy hablando, esta es la parte financiera, cómo lo financié y cómo está distribuido económicamente este financiamiento en inversiones en el activo. Repito, cuando se habla en finanzas, se habla mucho de la parte, un análisis económico financiero. ¿Qué quiero decir con ello? El análisis económico es dónde se invirtió y el análisis financiero es cómo conseguí la plata, de dónde obtuve. Muy bien. En consecuencia, el diagnóstico del activo se realiza para evaluar, en este caso, los problemas financieros y los problemas económicos que puede tener una empresa, ¿no? Las causas que los motivaron para que tenga estos problemas financieros o económicos y los efectos que van a provocar en la empresa. Entonces, el análisis del activo sirve básicamente, en resumen, para poder evaluar las causas y las consecuencias que generan básicamente las decisiones financieras de obtención de dinero y las decisiones de inversión en activos. Muy bien. En cambio, el pasivo, ¿no? Se realiza también la evaluación con un propósito, pero antes se ordena de esta manera. Piense en un balance normal. Primero hemos colocado las deudas del pasivo a corto plazo, a largo plazo y al último el capital. Aquí también se invierte, pero se invierte en este sentido de mayor exigibilidad. ¿Qué quiere decir exigibilidad? La presión es la presión que se ejerce para contar con dinero en efectivo. La exigibilidad significa una presión que se ejerce para contar con dinero en efectivo. ¿Y cuáles son las cuentas más exigibles o que presionan para tener plata en efectivo? Las cuentas a corto plazo, sueldos, salarios, impuestos, pagos al banco, intereses, etcétera, son lo que más exigen que una empresa debe contar con esos recursos para pagar precisamente al banco, a sus trabajadores cada mes. Entonces, las cuentas del pasivo, acuérdense que estamos analizando, ya hemos revisado el activo, ahora estamos analizando el pasivo. ¿Cómo ordenamos las cuentas del pasivo? También patas para arriba, si ustedes quieren en términos criollitos, patas para arriba o cuentas invertidas. Y esas cuentas se invierten de las menos exigibles a las más exigibles. ¿Cuáles son las cuentas menos exigibles? El capital propio. Lo que yo he invertido en mi empresa no lo voy a sacar, pues, ¿no? O las deudas a largo plazo. Esas dos forman parte de las cuentas menos exigibles. Las más exigibles son las deudas a corto plazo. ¿Por qué? Porque tengo que pagar sueldos, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar al banco, tengo que pagar alquileres a la dueña del edificio, etc. Eso me exigen cada mes. En cambio, estas no. Por eso estas dos, agrupándolas, se llaman pasivo permanente. Es igual que en el activo, ¿no? El activo permanente está conformado por otros activos y el activo fijo. Y en el pasivo está conformado por el capital propio y las deudas a largo plazo. Muy bien. Estas cuentas del pasivo tienden a una nivelación entre lo que se llama exigibilidad, ¿no? Que está mostrando en esta última parte antes. El análisis básicamente del activo y del pasivo tiende a la exigibilidad, al equilibrio. Es decir, el pasivo se tiende a un equilibrio, o es el estado ideal de buscar una tendencia al equilibrio. ¿Para qué realizamos el análisis, no, del pasivo? Hemos dicho hace rato, el análisis del activo se realiza para ver, ¿no?, los problemas, en este caso, los problemas relacionados a las causas y los efectos, en este caso, de que generan la distribución del activo, ¿no? Cuando no hay una buena distribución del activo, pueden generar problemas
Y esos problemas se identifican a través de causas y efectos, a través del análisis del activo. En cambio, cuando yo hago el diagnóstico del pasivo, me sirve para determinar básicamente la estructura patrimonial del pasivo y identificar el grado de riesgo que tiene, el nivel de riesgo financiero que tiene una empresa. Repito, en el análisis patrimonial se realiza básicamente para identificar causas o consecuencias que generan los problemas básicamente de inversión en el activo. En cambio, en el pasivo se analiza básicamente para detectar algún nivel de riesgo que se tenga y que pueden poner en una situación de problemas a una empresa hasta llegar inclusive a una situación de quiebra, quebrar, cerrar, quiere decir. En todo caso, tanto el activo que tiende a la liquidez como el pasivo a la exigibilidad, en el análisis financiero tratamos de que estos tengan un equilibrio. La liquidez tiende a buscar un equilibrio con la exigibilidad. Todo lo que tenga la empresa de liquidez sea para cubrir las cuentas que se deben. Eso es una situación de equilibrio, por ejemplo. Bien. Ahora vamos a analizar la tendencia a ese equilibrio que estamos analizando, a este equilibrio, desde el punto de vista de la liquidez y la exigibilidad a través de este concepto de las masas patrimoniales. Estas son las masas patrimoniales. Estas son lo que tiene la empresa. El patrimonio, que es el capital propio, y lo que tiene invertido. Esas son las masas patrimoniales que tiene una empresa. De acuerdo a este principio, los activos permanentes, es decir, otros activos y activo fijo, deben estar financiados por los pasivos permanentes. ¿Cuáles son los pasivos permanentes? El capital propio y las deudas a largo plazo. Es decir, el activo permanente debe ser siempre igual al pasivo permanente. Cuando está así nivelado, además de que el activo circulante, acuérdense, todo esto representa el activo circulante. Debe ser igual a las deudas de corto plazo o pasivo circulante. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una distribución así equilibrada, estas son las masas patrimoniales, son los valores del activo fijo, del capital propio, de las deudas a largo plazo. Digo que la empresa tiende a este equilibrio que hemos visto acá, a este equilibrio. O sea, la liquidez y la exigibilidad me llevan a un equilibrio en mi empresa. Eso significa que mi empresa, si está en equilibrio, podría estar bien. Pero depende del equilibrio, que puede ser positivo o negativo. Si está en equilibrio, significa que esto está nivelado de esta forma. Pero no siempre se va a dar esta situación, que es el estado ideal. No siempre que todo lo que yo he invertido en mi empresa lo haya obtenido a través del capital y las deudas a largo plazo. Y todo lo que yo tengo como deudas a corto plazo lo voy a financiar con estas cuentas. De aquí salen la platita, acuérdense, de la venta, del cobro de los clientes, y la caja que tengo, de la plata que tengo en caja, sale la plata para cubrir las deudas a corto plazo. ¿No? Este es, por ejemplo, un equilibrio que estamos mostrando. Entonces decimos de que se observa en el bloque que el activo fijo está financiado por los pasivos permanentes, capital propio más deudas a largo plazo. Por otro lado, el activo circulante está financiado por las deudas a corto plazo. Esta situación raras veces se da dentro de una empresa. Es el famoso equilibrio financiero. Generalmente existe un desequilibrio, es decir, que se rompe el principio de la masa patrimonial. Cuando una empresa se halla en equilibrio, significa que el capital de trabajo neto es igual a cero. Capital de trabajo neto igual a cero. Es decir, esto del equilibrio, la exigencia de la liquidez y la exigibilidad me lleva a un equilibrio. Y precisamente aquí este concepto de capital de trabajo neto, ya vamos a explicar qué significa esto, es igual a cero. Bueno, el capital de trabajo neto es el capital que requiere una empresa para operar periódicamente. Es el capital necesario que requiere una empresa para cubrir sus exigencias con los clientes.
El capital de trabajo neto se obtiene algebraicamente a través de la diferencia capital de trabajo neto. Ya les he dicho que es el capital con el cual opera mensualmente una empresa o requiere para operar. Es la diferencia que yo obtengo a través del activo circulante menos el pasivo circulante. Obviamente esto debe ser, si son iguales estos dos, el capital del trabajo neto va a ser igual a 0. Eso significa un equilibrio. Pero sigamos, eso lo vamos a encontrar acá. Entonces, repito, cuando la empresa se halla en equilibrio, significa que el capital de trabajo neto es igual a 0. El activo circulante es igual al pasivo circulante. Acá tienen el concepto de capital de trabajo neto. Es una magnitud contable referida a aquellos recursos económicos con los que cuenta una empresa dentro de su patrimonio para afrontar compromisos de pago en el corto plazo, para pagar sueldos, salarios, alquileres, impuestos, para pagar tasa de interés al banco, etc. Y relacionados con su actividad económica que realiza. Es decir, el capital de trabajo neto, sigo insistiendo, comúnmente, ¿no? Aquellos capitales comúnmente utilizados en la actividad económica diaria, ¿no? Que la firma o la empresa realiza. Los pagos que se tienen diariamente o mensualmente son parte del capital de trabajo neto. Para calcular el capital de trabajo neto de la forma más objetiva se debe restar del activo circulante, el pasivo circulante, es decir, capital de trabajo neto se obtiene algebraicamente a través de la diferencia del activo circulante menos el pasivo circulante. Bien, pero también se pueden dar estas dos situaciones. El desequilibrio patrimonial positivo, chicos, donde, fíjense la composición de estas cuentas, esta es la clave. Aquí el activo fijo está financiado por el capital propio y lo que genera la empresa en términos de liquidez me cubre para pagar las deudas a largo plazo y las deudas a corto plazo. Esto se llama desequilibrio positivo. Es decir, la empresa tiene más plata de lo que requiere y por eso cubre también las deudas a largo plazo. Obviamente aquí el capital de trabajo neto, si yo hago la diferencia algebraica capital de trabajo neto, que es la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante, este resultado va a ser un valor positivo. Bueno, esto lo tenemos acá. Fíjense, capital de trabajo neto positivo, desequilibrio positivo. ¿Qué implica que esto esté así? Esto es lo que vamos a analizar nosotros, ¿no? Que la empresa con sus actividades cotidianas va a cubrir todas sus deudas a corto plazo y parte de las deudas de largo plazo. Que la empresa tiene un colchón financiero, le sobra platita para continuar sus actividades sin ningún riesgo. El riesgo de la empresa está controlado, no hay riesgo. Pero no siempre se da también esa situación, son excepciones, ¿no? La mayor de las veces yo voy a tener una empresa con desequilibrio negativo. ¿Qué significa desequilibrio negativo? Fíjense que para cubrir, en este caso, el activo fijo de mi empresa, voy a necesitar mi capital y plata prestada. Eso significa que la empresa en algún momento no le va a alcanzar los recursos que generen estos clientes para pagar sus deudas a corto plazo. Fíjense esta brecha aquí, esta brecha. Voy a tener que vender como empresa una parte de mi activo fijo para cubrir las deudas a largo plazo y las deudas de corto plazo. Obviamente esto es riesgo, posiblemente así la empresa quiebre. Y eso es lo que vamos a evaluar, cómo está la empresa, si está en desequilibrio positivo, si está en equilibrio o desequilibrio negativo. Y emitir obviamente algunos aspectos relacionados a esa situación, si la empresa está bien, qué debe hacer la empresa, etcétera. De eso se trata estos ejercicios de aquí, de analizar estos componentes básicamente. Ahora, que esté en desequilibrio negativo significa que el capital... Acuérdense que esto lo obtengo a través de la diferencia del activo circulante menos el pasivo circulante. Todo lo que genera la empresa no le alcanza
para pagar el activo circulante. Tienen que vender una parte del activo fijo. Si esto lo llevamos a un plano real, es como decir, yo tengo una empresa que fabrica computadoras, ha llegado durante la pandemia una situación donde no he generado recursos y mi personal seguía ganando plata. He tenido que vender algo de mi empresa para poder generar liquidez y pagarles, porque el hecho de que haya entrado en cuarentena en la pandemia no significaba que los trabajadores no dejaban de ganar, seguían ganando. Entonces, por eso ha sido un castigo para los empresarios, la pandemia, las cuarentenas, etc. Ahora, ¿qué significa que una empresa esté con desequilibrio negativo? Aumentar su riesgo financiero. En segundo lugar, que el pasivo circulante está financiado por parte del activo fijo. O finalmente, que la empresa tenga que vender una parte de sus activos para cubrir sus compromisos que tiene con los trabajadores, con el banco, etc. Entonces, eso es riesgo financiero. Bueno, a partir de este análisis que hemos hecho de estas cuentas en estos 3 desequilibrios, la empresa en equilibrio, en desequilibrio positivo y desequilibrio negativo, ya podemos hacer un ejercicio práctico. Yo quisiera que lo vuelvan a leer para la próxima clase y vamos a empezar haciendo un análisis patrimonial que consiste en analizar 2 cositas, chicos. El análisis patrimonial consiste, su objetivo básicamente es examinar el grado de equilibrio en el cual se encuentra una empresa, sea de cualquier naturaleza, a través de las grandes partidas. Las grandes partidas son otros activos, activo fijo, pasivo, capital, etc. Es decir, de manera mucho más concreta, lo que se hace en el análisis patrimonial es revisar el análisis de sus 3 componentes aquí, que acabamos de ver, de sus 2 componentes, el activo, el pasivo, en base a las 3 posibilidades que tengo de encontrar a mi empresa en equilibrio, en desequilibrio positivo o en desequilibrio negativo. Eso lo puedo hacer con un solo balance o con varios balances. Con un solo balance se llama análisis patrimonial estático. Y con más de 2 balances, o 1 o 2 balances, 2 balances o 3 balances, se llama análisis patrimonial. Entonces, la próxima clase ya vamos a hacer precisamente este análisis patrimonial con un solo balance. Ya vamos a hacer un ejercicio práctico en la pizarra. Entonces, yo les dejo para que lo puedan volver a leer y tengan claras las ideas de lo que vamos a hacer en la parte práctica la próxima clase. Por favor, quiero que activen su cámara. Bien, esto ya está colgado en la plataforma. Pueden bajarlo para poder leerlo y tener más clara la idea para la próxima semana cuando hagamos ejercicio. Nos vemos el día martes, chicos. Que tengan feliz fin de semana. Estudien la materia. Quiero que todos saquen 100 puntos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.